Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema que estuvieron viendo ayer, que es el análisis cuando uno tiene, o no, cuando uno le interesa estudiar dos variables. Hasta el momento en la materia se vio el estudio de una sola variable, cuando nosotros teníamos una sola variable de interés. En este caso, ahora estamos estudiando de manera simultánea dos variables. La clase pasada, ustedes vieron uno de los análisis posibles, que es el análisis de correlación, y en esta clase vamos a ver el análisis de regresión. La diferencia entre un análisis y el otro es que en el análisis de correlación las dos variables son variables aleatorias. En este caso, en el análisis de regresión, nosotros vamos a tener una variable que es fija y que va a explicar a la otra variable que sí es aleatoria. En realidad no fija, pero no aleatoria. Acá, para introducir el tema, vemos que el objetivo, justamente el análisis de regresión, es poder estudiar la relación que existe entre dos variables considerando a una variable como respuesta y a la otra variable como explicativa. En cambio, en el análisis de correlación, uno lo que quiere estudiar es la intensidad de la relación entre las variables, pero no necesariamente una variable va a explicar a la otra. Bueno, de manera arbitraria se designa que la variable i es la variable respuesta. Esto generalmente se llama así, a la i como respuesta, que es la variable que es aleatoria y que uno va a querer predecir. Y tenemos a la variable x como variable explicativa o independiente, que esta es a la que yo le dije de mala forma fija, porque en realidad no es que es fija, no es como un parámetro que es un valor único, no, es una variable también, pero no es aleatoria. Lo que vamos a ver ahora es cómo estudiar la relación entre estas dos variables de manera de poder predecir valores de y en función a valores de x. Ese sería el objetivo. Un ejemplo que puede surgir muy sencillo es si yo estoy evaluando las variables ingreso y gasto. Puede ser que yo quiera, que yo tenga el ingreso familiar y el gasto familiar, y tenga un conjunto de 20 familias, por ejemplo. Para cada una de esas 20 familias yo observo cuánto gastan y cuánto ganan, supónganse de manera mensual. Entonces puede ser que sea de interés estudiar, o poder predecir, en realidad, estudiar la relación de estas dos variables para poder predecir cuál va a ser el gasto que tenga una familia con un cierto ingreso, un ingreso determinado. ¿Sí? En ese caso, la variable ingreso estaría siendo la variable que es explicativa o independiente y la variable gasto estaría representando la variable respuesta. Muy bien, vamos a ir acá a la introducción. Voy a achicar un poquito así se ve bien la diapositiva. Bien, cuando uno estudia la relación de dos variables en matemática, encuentra relaciones exactas. Por ejemplo, no sé, supónganse que esté estudiando geometría y tiene, no sé, sabemos que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, si se acuerdan de matemática. O podemos pensar en física también, que sabemos que masa por aceleración es igual a fuerza. Eso es así siempre, ¿sí? Es exacto, es una relación precisa. Acá vemos un ejemplo donde tenemos una relación lineal entre x e y, una relación específica, y vemos que para cada valor de x específico le corresponde un único valor de y. Acá podemos modelar a través de una función matemática, pero no siempre pasa eso. Puede suceder
acá siguiendo con la introducción, puede suceder que haya un azar o incertidumbre, y pensémoslo en el ejemplo este que les estaba comentando del ingreso y el gasto. Si yo puedo tener, no sé, por ejemplo, 5 familias diferentes que ganan, no sé, 50.000 pesos mensuales, y no todas van a gastar 40.000. Puede ser que una gaste 40, la otra gaste 45, la otra 47. ¿Se entiende? No tengo un valor fijo definido, no es precisa la relación, no es exacta. Y hay una cierta incertidumbre. Es así que podemos hablar de una relación estadística, donde no hay un único valor de Y para cada valor de X. ¿Sí? Igualmente, hay una relación y hay una asociación. Entonces acá, lo que podemos hacer como para ajustar, en ese caso, la relación, es a la relación que teníamos entre X e Y, sumarle un error, ¿sí? Lo llamamos acá con la letra epsilon, que es una variable que va a tomar todos esos factores que influyen en pequeña magnitud, ¿sí? A la variable respuesta Y, ¿sí? Y en eso está esa incertidumbre que no puede estar determinada en ese modelo matemático. Acá, si yo saco el valor de epsilon, tengo el valor de una recta. Fíjense, si yo vuelvo a la diapositiva donde tengo la relación determinística, tengo y igual a alfa más beta por x. Alfa es la ordenada al origen, beta es la pendiente. Si la ordenada al origen es este valor, el valor que corta el eje Y, ¿ven? Sería 1. Y después 2, el factor es la pendiente de la recta. En este caso, nosotros estamos estudiando también la relación que existe de manera lineal. En este curso no solamente nos remitimos a estudiar relación estadística entre dos variables cuando la relación es lineal. Ese es un supuesto que es importante para poder llevar a cabo este análisis. Pero le sumamos este error que estaría siendo, digamos, esa incertidumbre que no puede ser medida, que suponemos que es una medida pequeña, ¿no? Obviamente, esta ecuación que estamos planteando es la relación que se da entre X e Y a nivel poblacional, ¿sí? Considerando toda la población. Pero ¿qué pasa? Como veníamos trabajando en las unidades anteriores, acá también lo más factible es que uno trabaje con una muestra. Entonces lo que vamos a querer es estimar los valores de alfa y de beta que me van a permitir poder predecir ahí en función a valores fijos de X. ¿Sí? Este valor no lo voy a poder estudiar, ¿sí? No lo voy a poder predecir o estimar. Bueno, entonces, de esta manera, yo digo que este Y, que va a ser un Y predicho, se llama, va a ser igual a esta recta donde yo estimo al alfa y al beta. ¿Sí? Este alfa sombrerito y beta sombrerito lo voy a llamar A y B. ¿Sí? Son los estimadores puntuales de alfa y de beta. Pero bueno, ¿cómo puedo yo estimar esa recta? Si yo tengo un diagrama de dispersión, que se acuerdan en la clase pasada cuando vieron correlación, vieron que lo primero que se hace en un análisis bivariado es realizar un diagrama de dispersión. Fíjense que acá tenemos un diagrama de ejemplo, y lo que nosotros queremos hacer es ajustar una recta. ¿Y qué recta queremos ajustar? Bueno, una recta que esté lo más próximo posible a todos los puntos. Si nosotros vemos ahí el gráfico que está de manera bien explícita, tenemos muchas rectas posibles. Para poder predecir esa recta, lo que vamos a recurrir es al método que se llama método de mínimos cuadrados. Este método lo que consiste, en realidad, en poder reducir esta ecuación. ¿Y qué representa esta ecuación? Esta ecuación representa la suma de los residuos al cuadrado. Me voy a adelantar un poquito y les voy a mostrar qué serían los residuos.
Fíjense, cada uno de estos puntos en rojo son los valores originales, los valores que yo observo en la muestra, son los valores que aparecerían en el diagrama de dispersión, los puntos muestras reales. La recta azul sería el valor que yo voy a predecir, ¿sí? Ese valor que yo estoy estimando en realidad, los valores predichos. Entonces, lo que yo hago es calcular un residuo entre el valor que observo y el valor que voy a estimar, que es lo que se llama valor predicho. Si yo vuelvo acá a la fórmula, lo que hago es eso. Le resto al valor observado el valor que yo predigo. Y esa diferencia la elevo al cuadrado. Lo que yo quiero es lograr el mínimo en esta ecuación. Y en esto consiste el método, por eso mínimos cuadrados. Minimiza el cuadrado de los residuos. En este curso no vemos cómo es el desarrollo matemático para llegar a la obtención de los estimadores, pero de manera de dato, les puedo decir que cuando ustedes quieren obtener un mínimo, un máximo en una función, en este caso lo que se hace es, se deriva esta función y se iguala a cero, se deriva en función a los estimadores que uno quiere llegar a obtener. En este caso, esta variable se reemplaza por la fórmula que uno quiere estimar y bueno, es un trabajo matemático, no es tan complicado, pero bueno, en el curso no se ve. Cuando uno desarrolla eso de manera matemática, ¿sí? Llega a estas dos fórmulas, ¿sí? Primero obtiene el valor de A y después obtiene el valor perdón, primero obtiene el valor de B y a partir del valor de B obtiene el valor de A. Estas dos ecuaciones son las que logran minimizar la función que vimos anteriormente, son las que surgen a partir del método de mínimos cuadrados. Bien, creo que de esto no me estoy olvidando nada. Bueno, de esta manera uno encuentra la recta, digamos, estimada, ¿sí? Y podemos después, a partir de valores fijos que yo determino de X, poder predecir los valores de Y, ¿sí? Ese sería el Y predicho. Bien, esto acá, por las dudas, es la suma del producto XY. Acá tenemos n, que sería el tamaño de la muestra, por el promedio de la x, de la variable x, por el promedio de la variable y. Acá tenemos la suma de las x al cuadrado menos n por el promedio de las x al cuadrado. Eso por las dudas, si no se entiende la fórmula, acá estaría multiplicando. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, eso como que es la parte teórica, lo que vamos a hacer es desarrollar un ejemplo. Tenemos acá, que, bueno, supongamos que se pretende estudiar la relación entre las horas de estudio y la nota obtenida en la materia métodos estadísticos. Entonces, lo que primero se va a hacer es el gráfico de dispersión. Vamos a tener las horas de estudios, ¿sí? Como variable X, variable explicativa, y la nota final como la variable respuesta. Tenemos, por ejemplo, este punto en particular, significa que estudió aproximadamente 21 horas y obtuvo una nota de 39, ¿sí? El par ordenado es 21,39. A partir de los datos, que no están dados en este ejemplo, se puede obtener el valor de A, que sería la ordenada al origen, y el valor de B, que estaría siendo la pendiente de esa recta. Recuerden, a ver, yo voy a volver un poquito atrás en regresión, les voy a mostrar, creo que antes de regresión. Yo tengo así los datos, tengo un valor de X y un valor de Y para cada punto muestra. Es decir, en este caso tendría, acá en vez de ser nota en matemática, tendría horas de estudio y por el otro lado tendría la nota final. Entonces podría, a partir de cada uno de estos pares ordenados, hacer el diagrama de dispersión. A partir de eso, yo podría, que tengo el conjunto de datos,
ay, no los quiero marear, que tengo el conjunto de datos, yo lo que podría es calcular el valor de A y de B a partir de la formulita esta que vimos, ¿sí? Acá haría el producto de cada uno de estos pares ordenados, calculo el promedio de la otra variable y obtengo tanto A como B. Eso fue lo que se hizo en este ejemplo. Se terminó llegando a estos dos valores. Después en lo que es la práctica lo van a poder ver de manera detallada cómo poder calcularlo. Lo que queremos ver acá y queremos hacer énfasis en qué significa cada uno de estos valores. La pendiente, el 1,75, indica que por cada incremento en una hora de estudio se espera en promedio un incremento de 1,75 en la nota final, ¿sí? 1,75 puntos en la nota final. ¿Se entiende? Por cada incremento unitario de la variable explicativa, espero 1,75 en este caso, que es el valor de B, incremento en la variable respuesta. ¿Sí? Acá estudio justamente la relación. Aclaro, muy importante, que es en promedio, porque recuerden que nosotros tenemos una relación que es estadística y no determinística. Por otro lado, la ordenada del origen, en este caso dio 7,5. Indica que si alguien estudia 0 horas, se podría predecir que en promedio tendría 7,5 puntos en la nota final. Esperemos que esto no sea cierto, que realmente necesiten estudiar para poder No, aprobar. pero acordate, Pau, que está puesto de 0 a 100. O sea, es 7,5 sobre 100 me parece, con los datos del ejemplo. Con los datos del ejemplo, Mira, claro, claro. sí, Entonces sí, me sí. van a prueba. Gracias, gracias. Y los datos probablemente no sean ciertos, pero sería evidencia a favor de que hay que estudiar. Exacto, exacto. Igualmente, aclaro algo. A veces, en muchas ocasiones, la ordenada al origen carece de interpretación lógica. Cuando, en realidad, no sé si hay una regla, pero a veces yo les recomiendo, es que fíjense si en los datos que yo tengo en mi muestra está incluido algún punto muestra para el cual la X valga 0, ahí yo voy a poder interpretar la ordenada al origen. Pero si yo no tengo ningún punto en el cual esté evaluando cómo se comporta la relación entre X e Y para X igual 0, probablemente yo no tenga lógica la interpretación de la ordenada al origen. En este caso quizás no se ve porque acá sí, bueno, estamos estudiando, no sé si incluye el 0, pero bueno, desde el 20 hasta el 100, pero imagínense el ejemplo que les comentaba anteriormente, ingreso-gasto. ¿Tendría lógica si a mí me da por ejemplo, un valor de A, no sé, un valor de A de 1000? ¿Tendría lógica decir que una familia con 0 ingresos gasta 1000 pesos? Y bueno, no sé dónde sacarían el dinero, ¿se entiende? Es medio feo el ejemplo que di, pero quiero que se entienda por qué a veces no tiene interpretación lógica. La interpretación siempre va a estar, pero a veces no es lógica. Entonces tengan precaución. Generalmente no la van a poder interpretar si en el conjunto de datos no están incluidos el par ordenado en el que tenga x igual 0. Y después lo vamos a ver más adelante que hay una aclaración sobre eso, el campo de variación de las variables y qué se puede estudiar y qué no, en qué se puede concluir y qué no. Entonces, una vez que nosotros obtuvimos esa recta estimada en donde tenemos la ordenada del origen y la pendiente, lo que nosotros podemos hacer es predecir. ¿Qué significa? Puedo decir que para determinada cantidad de horas, ¿qué nota va a sacar el alumno? Sí, en este caso, fíjense, supongamos que se desea saber cuál será la nota final de un alumno que estudia 35 horas. Entonces, ¿yo qué hago? Reemplazo el X que tenía la fórmula por el 35, que es este valor fijo que yo estoy dejando determinado. Resuelvo la ecuación y me termina dando que Y es igual
a 68,75. Entonces, ¿qué se puede concluir? ¿Cómo se interpreta ese valor? Bueno, cuando un alumno estudie 35 horas, su nota final será en promedio, recuerden, en promedio, 68,75. Bien, entonces, y lo mismo podemos hacer en vez de considerar 35, puedo considerar otras notas y poder después a partir de eso predecir para otros valores. Acá lo que pregunta, y si el alumno estudia 70 horas, ¿cuál será la nota obtenida? Bueno, fíjense que acá, para poder concluir en esto, yo las horas de estudio las estudié entre 20 y calculo que será 50, ¿sí? Entre 20 y 50. Y acá lo que me pregunta es cuánto se sacará el alumno si estudia 70. En mi muestra, yo estudié de 20 a 50, a 70 no lo estudié. Entonces, lo que yo aclaro acá es que no puedo saber cuál será la nota obtenida para un alumno que estudia 70 horas, ya que el rango de la variación, el rango de variación de X que estoy estudiando es hasta 55 horas aproximadamente. Y no resulta apropiado extrapolar afuera del rango de variación de la misma. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué? Miren lo que pasa acá. Supónganse que yo acá tengo 20 horas y acá tengo 55 horas. Yo tengo acá una relación lineal, que es la relación que estudié, ¿sí? Es el rango de variación que estudié para la variable. Acá la relación cambió afuera de estos dos valores que están afuera del rango. Entonces si yo seguiría extrapolando, como si esto fuese creciendo derecho, para un 70, estaría teniendo una conclusión que es errónea realmente a cómo se comportan las variables para ese rango de variación de X. Entonces, es importante considerar a la hora de predecir cuál es el rango de variación que yo estudié, ¿sí? Cuáles fueron los valores que yo estudié para poder predecir algún valor determinado. Tengo que tener en cuenta eso, no me puedo alejar mucho. Si yo, por ejemplo, preguntaría, estudié hasta 55 y preguntaría 60 horas, bueno, ahí podría haber, depende cuál sería el desvío de la variable, pero bueno, tienen que tener cuidado, ¿sí? Siempre pueden predecir con seguridad valores que estén dentro del rango estudiado y pueden ver fuera del rango estudiado valores que estén muy próximos ahí al límite de lo que estudiaron, no valores muy lejanos porque puede ser que la relación cambie en esos tramos que no estudiaron. Marco, ¿vos querés hacer alguna aclaración? Vos frename por las dudas. No, por el momento nada, si en algún momento se me ocurre algo para aportarlo, digo, no te preocupes. Y yo no estoy viendo el chat, no sé si están, Ningún tienen. comentario, pero ya que estamos, si alguien quiere aprovechar ahora para hacer alguna pregunta. ¿No? Por el momento. Por el Podemos. momento no. Bueno, Vamos ahí, bien, dice Gastón. bien, bueno. No nos queda mucho para finalizar este análisis. Existe un coeficiente que se llama el coeficiente de determinación. Este coeficiente nos ayuda a poder determinar qué tan bueno fue el ajuste, ¿sí? El ajuste que hicimos para poder relacionar o vincular la variable y con la x. ¿Y por qué voy a querer saber si el ajuste fue bueno o no bueno? Porque si el ajuste no fue bueno, va a carecer de sentido poder predecir un valor de y en función de x. Si yo no tuve un buen ajuste, puede ser que se deba más al azar que a la recta que yo estoy, a la relación que yo estoy planteando, cómo se asocia la variable y con la x. Creo que, no sé si me parece que acá sí, sigue el ejemplo, ahora lo vamos a ver bien con el ejemplo. Entonces, este coeficiente de determinación no es más que el coeficiente de correlación elevado al cuadrado.
Si se acuerdan, en la clase de correlación, el coeficiente de correlación varía entre -1 y 1. Al elevarlo al cuadrado, no van a existir los valores negativos, entonces el coeficiente de determinación va a variar entre 0 y 1. Más cerca del 0, el ajuste es malo. Más cerca del 1, el ajuste va a ser bueno. Si es 1, el ajuste es perfecto. Bueno, y acá dice, el coeficiente de determinación lo podemos interpretar como la proporción de variabilidad total de la variable y, que sería la variable dependiente, que se explica por la variación de la variable independiente x. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. Con los datos del ejemplo, el coeficiente de regresión nos dio 0,48. ¿Cuál sería la interpretación de ese 0,48? ¿Qué implica ese 0,48? Bueno, ¿qué quiere decir? Que el 48% de la variación en las notas obtenidas en métodos estadísticos, que sería la variable i, ¿sí? El 48% de la variación en las notas se debe a la variación en las horas de estudio. 48% es un valor un poco bajo, no es tan bueno, uno esperaría que sea un poco más alto. Bueno, igualmente depende del tipo de variable. Hay variables que con un 48 los investigadores están contentos, pero en general uno esperaría que fuese más próximo a 1, de manera de que el porcentaje de ese, digamos, de error o de incertidumbre sea poco y realmente uno pueda ajustar la relación que hay entre X y Y a través de esa recta estimada. En este caso, ven aclara, podemos decir que el ajuste lineal en este caso no es tan bueno. Esperaríamos que sea más próximo a 1. Y por último, los coeficientes de la recta regresión, así como también el coeficiente de correlación, lo podemos obtener mediante las fórmulas que vimos en esta clase y en la clase de ayer, pero también lo pueden obtener mediante la calculadora cargando los datos a través poniendo la calculadora en modo de regresión. Y ahí van a tener un video en donde se les va a explicar cómo se procede a calcular los datos las estimaciones de A, de B, del coeficiente de determinación o del coeficiente de correlación mediante la calculadora. Acá se terminó todo lo que está pensado en darles ahora en lo que es regresión, pero no sé si tienen alguna duda, algo en lo que quieran que hagamos énfasis. Si Marco querés aclarar alguna cosa. Podría hacer una síntesis de 3 oraciones de todo lo que dijiste, como para cerrar, pero no sé si habrá algún comentario, algo que les haya generado dudas. Están muy silenciosos en el chat hoy. Sí, es muy viernes y fin de cuatrimestre. Bueno, para resumir, ¿te entendió? Dice, bueno, terminemos entonces resumiendo la idea general. En el estudio bivariado, como decía Paula, tenemos que analizar 2 variables a la vez. El tema particular de un análisis de regresión es el rol que cumplen esas variables. Una explica a la otra. La X explica, o uno supone que puede estar siendo la causante de las variaciones que se observan en la Y. Entonces, lo primero que hacemos es graficar un diagrama de dispersión para ver la forma de la relación. Si vemos que es lineal en el sentido de que parece que los puntos siguen el comportamiento de una recta, entonces hacemos este análisis de regresión lineal, donde la idea va a ser, a partir de los datos de la muestra, encontrar la ecuación de la recta que describe esa relación. ¿Por qué nos sirve tener una ecuación? Y porque, como estábamos viendo recién, después es muy sencillo poder hacer estimaciones de valores de Y en función de valores de X. Por ejemplo, pensar cuál va a ser la nota promedio de aquellos estudiantes que estudian una cantidad de horas determinada. Entonces, ¿cómo se encuentra esa ecuación? Bueno, con unos artificios matemáticos, a través del método de mínimos cuadrados, se busca la
recta que se dice mejor ajusta a los puntos observados. Es decir, que hace que las distancias entre los puntitos observados y los lugares por donde pasa la recta, conocida como residuos de esa distancia, sea lo más pequeña posible. Una vez que tenemos la recta, hacemos las estimaciones que necesitamos, podemos interpretar el valor de la pendiente, podemos interpretar en algunos casos el valor de la ordenada, y tener una expresión matemática que describe la relación. Pero claro, recuerden siempre que, como decía Paula, esto es una relación estadística, mejor dicho, porque podemos interpretar todo en promedio, sabiendo que, por ejemplo, hay dos estudiantes que pueden estudiar la misma cantidad de horas y tener notas distintas. No es una relación exacta. Hay cierta variabilidad e incertidumbre. Y el coeficiente de determinación que acabamos de ver recién nos indica entonces, ante esa incertidumbre, qué porcentaje de la variabilidad que se observó en la respuesta, por ejemplo las calificaciones, se podría explicar a través de la variable explicativa, por ejemplo, la cantidad de horas de estudio. ¿Sí? Ahí que nos daba 48%, eso significaría que habría otro 52% de razones por las cuales varían las notas, no solamente la cantidad de estudio. Podríamos interpretarlo de esa manera. Un modelo de este estilo, donde se estudia una variable de respuesta en función de una variable explicativa, se puede extender a muchos otros casos que pueden ser incluso aún más interesantes, pero de dificultad un poco mayor. Por ejemplo, bueno, seguramente no depende solo de la cantidad de horas, sino también puede depender del porcentaje de asistencia a clase, puede depender de si estudió en grupo o de manera individual, etcétera, etcétera. Entonces se puede llegar a pensar en modelos que estudien el comportamiento de una variable en función de otras. Ya no sería un modelo simple, sería lo que se conoce como un modelo múltiple, pero excede al alcance de nuestro curso. De la misma manera, incluso se puede pensar, así como analizamos un modelo de regresión, que dijimos que era lineal, porque los datos quedan alineados, si al hacer el diagrama de dispersión vemos que no se forma el comportamiento de una recta con los puntitos, sino alguna otra forma más rara, bueno, también hay otros modelos que pueden ajustar otro tipo de curvas, pero que también en esta introducción nos limitamos al caso más sencillo de todos, que es el comportamiento lineal. Bueno, la verdad es que esta es una herramienta muy útil, que se utiliza para estudiar conjuntamente variables en muchas situaciones, y bueno, este sería apenas una introducción, y van a poder también después en la práctica reforzar estos conceptos. No sé bueno, en este ratito de resumen se disparó alguna consulta o pregunta. Profe, Sí. ¿podría explicar cómo, yo sé que ya lo explicó recién, pero me quedo dudas, cómo se llega al 0,48 del coeficiente de regresión? ¿Si vos, Paula, o respondo? ¿El coeficiente de determinación cómo llegó al 0,48? Sí, ¿cómo se pudo obtener? Este coeficiente de determinación lo obtendrían calculando previamente el coeficiente de correlación y luego lo elevarían al cuadrado. Es decir, que aplicarían la fórmula del coeficiente de un segundo, que ya lo voy a encontrar. ¿Sabés por qué no reparamos en eso? Porque cuando vean cómo se utiliza la calculadora científica que ustedes tienen, van a ver que al ingresar los pares ordenados de X de Y, hay un botoncito que te lo calcula automáticamente a esto que está mostrando Paula ahora, que es el coeficiente de correlación. Pero si lo leemos al cuadrado... Claro, profe. Quizás con la práctica lo vamos a ir entendiendo mejor. Claro. Miren el video de cómo se usa la calculadora, hay una opción que te permite obtener este coeficiente que le está mostrando Paula, que lo vieron en el video sobre correlación, y justo hay una relación matemática que hace que el coeficiente de determinación sea esta magnitud elevada al cuadrado. Entonces su cálculo, que si bien la fórmula es bastante engorrosa, es sencillo con la calculadora. Lo más importante de todo es recordar su interpretación. ¿Sí? Cuanto más alto es el coeficiente R cuadrado, significa que mejor es el ajuste. ¿Qué quiere decir eso? Que mejor representa la recta encontrada a los puntos observados. Por lo tanto, la variable explicativa X tiene un mayor poder en su tarea de explicar las variaciones en la respuesta. El día lunes
martes y miércoles vamos a estar dando los ejercicios de esta unidad. Bien. ¿Algún otro comentario? Profe, por mi lado nada, muchas gracias. No, bueno, no hay de qué. Bueno, entonces los esperamos en los próximos encuentros para empezar a resolver estos ejercicios y ahí seguramente también despejar más dudas. De nada, hasta luego. Marcos, Adiós. recordá la grabación. Sí, detengo.